Me acomodé en la mecedora de la sala, explorando con los dedos la diminuta grieta del reposabrazos repetidamente. Durante nuestro primer año en este hogar, Ernesto la había forjado con una navaja. Explicó que lo hacía para que pudiera guardarlo en su lugar, al igual que aguardamos la primera rosa que brota cada primavera. Las rosas del jardín estaban en pleno esplendor, bailando delicadamente con el soplo. La primera que Ernesto y yo plantamos juntos fue la primera que Ernesto me regaló. La antigua morada se encontraba en un profundo silencio tan profundo que hasta el tic-tac del reloj me recordaba ahora, solo me quedaría yo. He perdido la cuenta de las ocasiones en las que he abierto los ojos en esta silla solo para descubrir que nadie me ha invitado a cenar. Sin Andrés descendiendo apresuradamente las escaleras, implorándome que le narrara una nueva aventura, como en el pasado. Ernesto se marchó hace un lustro. Fue tan brusco y Andrés lleva años sin regresar a su hogar. En el transcurso de 3 lunas, les envié deliciosas galletas navideñas, a él y a Tomás Envuelvi, cada una de ellas en un manto de papel de aluminio. ¿Y qué sucedió después? Sin una tarjeta, si no fuera por ese mensaje electrónico que me envió hace unos días, habría creído que había borrado mi existencia completamente. Mamá, la situación es un tanto complicada en este momento. A Claudia la reubicaron en el puesto, y mi proyecto concluyó, por lo que estoy aguardando. Una novedad. Tomás requiere nuestra asistencia y estamos enfrentando un sinfín de desafíos. Si te apetece un respiro renovado, podrías unirte a nuestra compañía y brindarnos apoyo recíproco. Lo releí una y otra vez, sin determinar si era una invitación. Sin embargo, por más meticulosamente redactado que fuera mi corazón, aceleró. Al instante percibí una chispa de esperanza. Tal vez, esta era una ocasión, un portal abierto para reencontrarse con su existencia. Adopté una resolución inmediatamente. Después de 3 jornadas, contacté a un vendedor de bienes raíces. En este momento las casas no están a la venta en la ciudad, comentó la joven que estaba sumergida en mi cocina mientras desmenuzaba documentos. ¿Estás seguro de que deseas abandonar esta? ¿No deseas guardarla para ti? Hemos estado unidos por 4 décadas, afirmé. Claro que sí, abandonó el hogar. Pero ha desaparecido y me abandonó. En este momento, deseo estar al lado de aquellos que todavía habitan. Exploré mis arcas financieras. Entre lo que poseía y lo que vendía, alcanzaría $500,000, lo cual sería suficiente para una vida plácida por mucho tiempo. Sin embargo, no se acercaba a Andrés, debido a que necesitaba el dinero. No deseaba permanecer en esa silla sola, contemplando las rosas brotar, desvanecerse y renacer. Al guardar el paquete, recorté la rosa más resplandeciente del árbol. Envolví el tallo en una toalla de papel empapada y la guardé meticulosamente en mi maleta. Ernesto le fascinaba esa planta que florecía al lado de la ventana de la cocina y siempre se destacaba en la floración. «Vamos juntos», murmuré. Esa mañana me senté en el porche y contemplé la casa desierta, como si contemplara una versión alternativa de mí mismo. No murmuré. Apenas cerré la puerta con delicadeza, tal vez por última vez. El sol brillaba con una frialdad que parecía esculpir metal. El aire era húmedo y la ciudad emanaba un inconfundible olor inexplorado, un aroma que nunca lograré definir con precisión, pero que siempre percibía. Andrés no llegó a buscarme. Había enviado un mensaje y de inmediato emergió una videollamada. Me recomendó que arrancara un taxi y me adentrara. En la entrada había un teclado. En el asiento trasero del taxi, contemplaba cómo los caminos se deslizaban milimétricamente. El día en que lo abordé en el autobús hacia la universidad, observando desde la ventana cómo el universo continuaba sin Laurante. Fue una de las elecciones más trascendentales en mi existencia. Sin embargo,
Hacía tiempo que no me abrazaba con vigor y sin titubear, como si jamás deseara separarme. El chofer me brindó apoyo para llevar la maleta por las escaleras. El timbre sonó. Después de unos instantes, Claudia abrió la puerta. Su sonrisa era de una elegancia impecable. «Saludos, Laura. ¿Qué tal te fue en tu travesía?», pregunta Tomás. Aún no ha concluido su lección virtual. En un instante se presentará para saludarte. Concuerdo, más delgada que en la foto anterior. Llevaba un traje ajustado sin rastro de cabello extraviado. Antes de poder expresar su gratitud, ya había girado y se había desvanecido. La vivienda en la que vivieron no era diminuta, pero el salón estaba desordenado. Los juguetes de Tomás se esparcían sobre el sofá, mientras que los manjares del desayuno reposaban en la mesa del comedor. El aire desplegaba un aroma suave de queso fresco y el perfume del champú infantil. Claudia indicó una puerta que conducía a la planta baja. Hemos desmenuzado un poco la habitación del sótano. Es posible que necesites arreglarlas unos días. Es poco, seguí su movimiento. Una escalera inclinada llevaba a un rincón subterráneo iluminado con tenue luz. No solicité mucho. Apenas di una sonrisa. Mientras haya un techo me sentiré a gusto. El sótano al menos contaba con una cama. Una cama de una sola persona, adherida a la pared junto a un antiguo escritorio. Las paredes se bañaban en agua y algunas cajas de cartón permanecían intactas en los escondites. Al acomodarme, un insólito dolor me invadió el tobillo, un antiguo inconveniente que se agravía con cada gota de agua. Abrí mi bolso y extraje con meticulosidad la rosa. Se había desvanecido un poco, pero su forma seguía intacta. Encontré un recipiente, lo colmé de agua y deposité la rosa en el escritorio escondida tras la única ventana del sótano. «A pesar de todo estuviste presente», le murmuré esa noche. Tomás descendió los peldaños, enfundado en una sudadera con capucha de dinosaurios. De dibujos animados, se posó en el rellano y me observó un instante antes de arrugar la nariz. Parpadeé asombrada, a punto de reaccionar al escuchar la voz de Claudia desde el comedor. «Tomás, no discutimos así. Sin embargo, papá mencionó que solo se queda un momento. Una vez concluya la visita, regresará a su hogar». Al pie de las escaleras contemplé su sombra desvanecerse en los peldaños superiores, y me sentí como si me hubiera sumergido en la narrativa de alguien más, como si interpretara un rol que ya no era mío. Me acurruqué en el borde de la cama y oí el estruendo de los platos y las risas apagadas que provenían del piso superior. Se encontraban disfrutando del festín de la cena. No recibí ninguna llamada. Resultó fascinante contemplar el reloj que Ernesto me había regalado. El reloj marcaba el tiempo con firmeza, como lo hacía cada año. Permanente. Sin embargo, comprendía que ciertos aspectos habían mutado. Para eternamente. A la mañana siguiente me levanté temprano, no porque hubiera descansado bien, sino porque el dolor de rodilla era una tortura insuperable. El sótano helado y húmedo permaneció inmóvil durante toda la noche. La ropa de cama era una solución improvisada, una tenue capa que apenas resguardaba el frío que se infiltraba por las esquinas de las paredes, aunque me abrazara con ella. Me acurruqué en el borde de la cama, contemplando la rosa casi deshecha. El sótano contaba con una ventana de media altura, y hasta esa se veía embrujada por el polvo. El astro rey no lograba adentrarse. Rememoraba mi hogar, no la residencia, sino el sentimiento. El aroma a pan recién horneado, el resplandor solar esparcido por el balcone, la cocina siempre acogedora y vibrante. Alrededor de las 9 de la noche, ascendí las escaleras con rodillas rígidas y crujientes, como bisagras de acero oxidado. Claudia se disponía a marcharse con tacones y un traje de negocios impecable, mientras una mano tomaba su café
y la otra se adentraba en la pantalla de su móvil. «¡Que tengas un día lleno de luz! ¡Laura!», exclamó sin levantar la mirada, con las palabras entrecortadas. «Hay tostadas en el congelador. Tomás se encuentra en el salón. Me marcho tarde. Nos encontraremos esta noche». Antes de poder pronunciar una palabra, ella ya había abandonado el aula. En ese instante me percibí como un inquilino, no como un pariente íntimo, ni como un invitado, solo como un intruso temporal en el hogar, una constante. Tomás se recostaba en el sofá con sus auriculares puestos y el control en su mano. El televisor resonaba con fuerza y los personajes en la pantalla se intercambiaban palabras. Me aproximé con delicadeza. «Tomás, deseo un vaso de leche». Me observó con desdén. «Deseo obtener cereales». «¿Te has percatado de su ubicación?» «Dues, tal vez en el escondite». «Permíteme contemplar». Exploré la cocina, hallé el cereal y la leche y los llevé conmigo. No me agradeció, se puso los auriculares y reanudó la aventura. Con la cuchara en la mano, me quedé allí, sin decidir si me acomodé o regresé al sótano. En un abrir y cerrar de ojos exclamó: «Abuela, mi consola de juegos ha fallecido. ¿Serías tan amable de ofrecerme una nueva Tony? La tiene en el colegio y yo también la deseo». Respondí con delicadeza: «Quizás el fin de semana venidero podamos ir juntos a la tienda y explorar». Levanté un puchero. «El regalo que me diste la última vez ha pasado por los años. Ya no lo llevo al colegio. No mencionaste que te trasladaste a este lugar para compartir momentos conmigo». Confirmé, pero no expresé nada. Amarrar el tiempo. Significaba eso que debía acatar cada petición que me hicieran. Antes de acostarme, me acurruqué en la diminuta ventana de la cocina, observando la ausencia. Apenas brillaba la luz en el oco de la ventana, aunque apenas emitía una chispa. Al abrir el teléfono escuché la voz de Teresa. «Hola, querida Gemana. Deberías haber llegado ayer. ¿No crees? Me aventuré por el vecindario de Maxoy y el timbre casi sonó», comentó con una sonrisa dulce. «Sin embargo, no deseaba interrumpir tu encuentro. Haz una visita cuando puedas. Los pequeños aún ansían tu delicioso pastel de manzana». Mientras escuchaba una chispa repentina y feroz, emergió en mi interior. Quise derramar lágrimas, pero el mensaje que envié fue suave y suave. «Me alejaré cuando las cosas se calmen un poco, lo aseguro». En realidad pensé entonces que si concedía un tiempo, las cosas evolucionarían paulatinamente. Cerca del mediodía, Andrés finalmente se materializó. Utilizaba una camiseta desgastada y se veía agotado mientras desmenuzaba la nevera. Nadie se tomó la molestia de pulir este lugar. Me levanté con rapidez. Podría dirigirme a la tienda y adquirir verduras frescas. «Si deseas, prepararé la cena esta noche». Me miró con una mirada enigmática. «Enviaremos un pedido a tu hogar. Claudia trabaja hasta las 5 de la tarde. No hay motivo para preocuparse». Como si hubiera decidido con discreción que me ocuparía de las labores domésticas. Con esfuerzo, lograba domar las palabras que florecían en mi garganta. «No he venido aquí para ser tu sirvienta». En el momento del desayuno, nos acomodamos en la mesa, abrazados por una calma incómoda. Tomás desmenuzaba su tableta mientras la devoraba. Claudia permanecía abrazada a su móvil, contestando mensajes. Andrés se encontraba a mi lado, jugando con los dedos sobre una colección de billetes. «¡Mamá!», exclamó en un abrir y cerrar de ojos. La situación en el hogar ha sido un enigma. El alquiler, los servicios, la biblioteca de Tomás. Todo suma muchísimo en este momento. La introducción y el contexto se quedaron fuera. Eso es todo. Como si creyera que conocía el rumbo de este asunto. Retiré el contenedor y lo contemplé. Quizás experimentó una sensación de tensión, ya que no pronunció más nada. Tras eso, apenas me acerqué a la mesa. Mi estómago estalló.
aunque las verduras estaban tan cocinadas que la carne se había convertido en un pedazo de papel. Retiré la servilleta y me levanté para comenzar a lavar los platos. Nadie me frenó. Nadie se atrevió a brindarme apoyo. Esa noche, al regresar al sótano, abrí mi teléfono y contemplé imágenes ancestrales. Hace años, cuando Tomás aún era un infante, lo llevé al parque. Se encontraba en la cúspide de un tobogán sonriendo como si el sol habitara en su alma. Cada vez que lo visitaba, se aferraba a mis brazos y proclamaba: «Las manos de la abuela tienen una fragancia más agradable». ¿Se había transformado? Claro que sí. Todo el mundo ya lo había hecho. El teléfono se cerró. Respiré hondo y empujé el peso que llevaba en el pecho hacia el punto de partida. En las 2 semanas que permanecí en la casa de Andrés, me repetía que si me esforzaba un poco más, aguardaba un poco más. Al final me permitirían entrar. Claudia acababa de dar a luz a Tomás. Andrés se encontraba envuelta en un torrente de emociones y apenas lograba mantenerse en pie. Sin embargo, a pesar de la serenidad nocturna, continuaba llamando y inquiriendo: «Mamá, ¿por qué Tomás no cesa de llorar?». Le enseñaba la manera de sostenerlo y le daba palmaditas delicadas en la espalda. En ocasiones permanecía en silencio. Sabía que era suficiente con escuchar una voz familiar. Por lo tanto, pensé que tal vez esta vez también requerían un lapso para ajustarse. Intenté orquestar la comida. Entrada. La luna brillaba intensamente sobre el cielo nocturno. Paráfrasis. La luna resplandecía intensamente sobre el firmamento nocturno, el ídolo predilecto de Ernesto. La cocina estaba desbordada, las especias desordenados y desordenados, pero fui hallando lo que requería gradualmente, mientras persuadía a Tomás a concluir su labor. A medio camino, desató una lágrima. «Abuela, esto no me gusta. Es para mañana. Házmelo saber». Abre los ojos y suspiró. «¿Por qué no me revelas tus pensamientos? Puedo asistirte en la elaboración del texto». El lápiz se desplomó de un golpe. «¿Qué carga? Te pedí que lo redactaras, así que hazlo». Me quedé inmóvil, asfixiada. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, se dirigió con furia a su refugio y cerró la puerta con fuerza. Su cuaderno medio abierto exhibía unas palabras escritas en la página, un tanto desordenado, pero había hecho un esfuerzo. Al llegar la cena, Claudia se adentró en la cocina y frunció el ceño. «Laura, te agradezco que me ayudes a cocinar», expresó con serenidad, pero con una voz entrecortada. «Sin embargo, buscamos que Tomás asuma las riendas de sus responsabilidades. No tienes que rendir frente a cualquier exigencia». Levanté los ojos. No lo hacía en su nombre. A solas. «Ignoro tus intenciones», respondió ella con una voz aún culta, pero con fronteras tan nítidas como el agua. Sin embargo, ha adquirido la costumbre de escaparse con demasiada facilidad. Nos esforzamos por establecer barreras. Confirmé sin pronunciar palabra alguna. Andrés arribó al hogar mientras cenaba. Evidentemente estaba agotado, y me saludó con la cabeza como si fuera un vecino que cruzaba la calle. Poseí los vasos sobre la mesa y me acomodé en un rincón aguardando con ansias que comenzaran a degustar. Apenas degustaron, Tomás se zambulló en un festín de patatas. «Esto no tiene nada que ver con la sopa de pollo de mi madre», afirmó. Le di una sonrisa tímida. Su nombre fue Romero. Solo un fragmento. Andrés tomó un trago de saliva y declaró: «Mamá, realmente estábamos conversando esta tarde. Si deseas permanecer más tiempo en este lugar, podríamos explorar una forma de dividir el alquiler». Mi tenedor se sumergió en el congelador del aire. «No te pido que lo hagas», añadió con rapidez. «Solo que, como ya sabes, la vida en este lugar es costosa y aún estamos recaudando para el viaje de regreso». Acepté, permanecí en silencio un instante, antes de pronunciar por fin: «Lo entiendo.
Si la situación es complicada, lo comprendo. De maravilla, exclamó con alivio. El alquiler de este mes nos está impactando de manera significativa. Después de eso, no comenté mucho. No limpié los utensilios. Al descender las escaleras, tomé la delicada rosa. Sus extremidades se inclinaban hacia el interior. El líquido vital de la botella había llegado a su fin. En silencio, la llené del grifo de la cocina, atentos a no hacer ruido. La mañana siguiente a que Andrés me invitara a sentarme como un cliente para conversar sobre el alquiler, me hallé en el balcón con el teléfono en la mano, explorando mis contactos, hasta que me topé con Teresa. El timbre apenas vibró 2 veces antes de que ella respondiera. «Hola», respondí. Su voz era tenue, pero en constante alerta. «¿Qué tal, hermana?», me estaba preparando. «¿Qué sucede?», me pregunté y luego me expresé. «Quiero permanecer en tu compañía. Apenas unos días. No busco generar conflictos. Necesito alejarme de este lugar. Estoy reflexionando sobre cómo habían sido los días recientes para mí». En ese instante, su voz resonó con calidez y firmeza. «Ahora mismo, iré en busca de ti. No me des más detalles. Y no te sientas culpable al marcharte». En un instante pensé que lloraría. Sin embargo, no me envolví de inmediato. En cambio, me acomodé en ese lugar sereno bajo el sol, permitiendo que el calor acariciara mi cuerpo. Me dirigí hacia el aparcamiento inferior, donde la camioneta blanca de Claudia reposaba con precisión y dominio. Tomás descendió asombrado por la presencia en el balcón. «Abuela, ¿te marchas?», afirmé con delicadeza. «Tu abuela Teresa vendrá a buscarme. Aguardaré su compañía por un momento». Levantó la cabeza. «¿Serías tan amable de ofrecerme la consola antes de marcharte?» «Tony ya posee la flamante. Soy el último de mi grupo en carecer de ella. Por fin, Tomás, hay cosas que no puedes aguardar que otros te brinden». No contestó. Sin más dilación, regresó a casa cerrando la puerta de un solo toque. Bajé las escaleras y tomé la maleta que aún no había despejado. La cremallera se había quedado bloqueada al intentar abrir y cerrar. Envolví meticulosamente la rosa casi deshecha y la puse sobre ella con delicadeza. Sumergidos en sus hábitos diarios, permanecían inmóviles en sus dormitorios y aulas. No provocé interrupciones. Al abrir la puerta principal, Andrés emergió de la cocina y le preguntó: «¿En verdad te vas?». Levanté la mirada con una voz delicada pero firme. «Por ahora», suspiró con melancolía. «Consideramos que podrías elevar el alquiler por cuenta propia. Sin embargo, si tienes suficiente dinero, podríamos ofrecerte algo únicamente para cubrir los gastos esenciales». No expresé nada. Claudia se aventuró con el bolso de Tomás. «No dudes en mantener nuestra comunicación. Laura, que tengas una travesía maravillosa». «Concuerdo». Al despedirme, extraje la llave de la casa de mi bolso y la escondí tras la diminuta maceta que se encontraba junto a la puerta en el mismo rincón donde la guardaban de emergencia. No tenía intención de llevarme ningún objeto suyo, ni sus tesoros, ni sus emociones. Sin embargo, la rosa me la llevé consigo. La antigua camioneta gris de Teresa descendió suavemente por el portal y se posó ante la morada que Andrés y Claudia compartían. La compañía de gestión de bienes acababa de arrancar el jardín frontal. Me quedé allí aguardando con la brisa y con el abrigo perfecto. Al despedirse, Teresa extendió los brazos. «Estoy aquí, querida hermanita». Silencio absoluto. «Entra al vehículo». No brinqué. Simplemente asentí. El escozor tras mis ojos. Seguía presente, aunque comprendía con mayor claridad la urgencia de un abrazo. Mi maleta fue depositada sin pedir permiso. La conversación fue escasa. Encendió el equipo de sonido del coche, puso algunas melodías ancestrales en la radio y tarareó delicadamente
mientras conducía como si intentara reparar algo en mí, aguardando con ternura mi momento de palabras. Mi mirada se posó en la ventana, mientras avanzamos desde las afueras cruzando el corazón del municipio y dirigiéndonos hacia una zona residencial más antigua al este. En un dúplex renovado, Teresa habitaba un acogedor patio trasero, repleto de amapolas y romero. Cerca del porche, una campanilla de viento resonaba con cada soplo. «Ya estamos en el hogar», murmuró abriendo la ventanilla. «La temperatura en este lugar es igual a la de tu hijo». Acepté con una sonrisa fugaz y respondí con una sonrisa agradable. Los pequeños afirman que manejo la casa con mayor maestría que cualquier otro. Su hogar era una joya única. Al ingresar una cocina luminosa y diáfana, se entrelazaba con el comedor. Las tarjetas de cumpleaños de Sofía, su nieta, reposaban sobre la mesa acompañadas de una cesta de plátanos frescos y nueces. Las paredes se adornaban con retratos enmarcados, fiestas de gratitud parrilladas en el jardín, travesías aéreas, Beatriz con delantales, Beatrice cargando maletas, Beatrice sonriendo con sus hijos. Su existencia contaba con su presencia. Continuación. Gente con preocupación. Levantó el velo de la habitación de los invitados. Este refleja con mayor intensidad. El amanecer se adentra por la ventana y se posa en la cama al igual que en tu antigua morada. No contesté. Retiré con delicadeza el cierre de la maleta y extraje la rosa, casi seca. Beatrice se aproximó y lo contempló. «¿Lo trajiste?», respondí con delicadeza, depositándolo meticulosamente en el jarrón cristalino que ella había preparado. Recuerdo esa planta. Ernesto lo sembró. «Es la flor final de ese jardín», murmuré. Me disponía a depositarla al lado de la cama de Tomás, pero ni siquiera me agradeció. Dejó escapar un suspiro con una voz cálida y firme. «Hermana, los has descubierto a todos. No es exclusivo de Andrés. Siempre has sentido un gran temor a defraudar a alguien». En el transcurso del almuerzo, Carolina, la hija de Beatriz, contactó a través de un vídeo. La pantalla se llenó de una sombra. Sus 3 hijos se desplazaban con entusiasmo por la cocina, riendo mientras cocinaban delicias. «Mamá, vamos a preparar esa receta de terciopelo rojo que me mostraste. ¿Qué plan tienes?» «Estoy disfrutando del almuerzo, con tu tía Laura Carolina». Con una sonrisa en el rostro, expresó su alegría al saludar a la cámara. «Finalmente lo has conseguido. Con la llegada de los cupcakes, te enviaré algunos. Sin embargo, el glaseado brilla aún más cuando lo elaboras tú mismo». Al contemplarlos algo cálido y misterioso, se desató en mi corazón. Por lo tanto, esto era lo que experimentaba al ser rememorado y sorprendido. Era suave como respirar el aire fresco de la primavera tras un invierno invernal y gris. «Tu hija ya supera con creces». A mi hijo le respondí con una sonrisa. Regresé a la pantalla y los retoños de Carolina estallaban en risas y golpeaban con codazos los pastelitos. Una pequeña vestida con coletas se aproximó y inquirió: «Tía abuela, ¿vas a quedarte aquí para siempre? ¿Podríamos acercarnos a ti?». Pregunté. «Por supuesto que sí. Y al hacerlo te prepararé mi delicioso pastel de arándanos». Los aplausos resonaron con sincera emoción y sus voces resonaron en un júbilo colectivo. Mis hijos siempre afirman que la tía Laura, cuando eran pequeños, era la maestro indiscutible en artes y manualidades, añadió Carolina con una sonrisa. Beatrice me entregó el móvil. ¿Ves eso? De esta manera se comportan los verdaderos seres queridos. Después de finalizar la conversación, solté un suspiro en silencio. Beatrice giró hacia mí con una mirada tierna y cristalina. No alcanzan el lujo de Andrés, ni más astutos. Sin embargo, se sienten agradecidos. Me miran de nuevo. Agradecen la esencia de una familia. Radica en eso. No expresé nada. En mi garganta se formó un nudo.
pero en lo más profundo de mi ser algo comenzó a desprenderse. Esa tarde nos embarcamos en la travesía del mercado. Beatrice insistió en que exploráramos la calle donde florecían los puestos al aire libre, asegurando que en ese lugar la luz y la brisa se entrelazaban. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. Disponible. No es un mero trámite, de regreso a su hogar. Beatrice exclamó de manera inesperada. ¿Alguna vez has meditado sobre el motivo de tu soledad? La respuesta fue tardía. Solo emitió un susurro. Es porque te has dedicado a proteger a todos, como si fueran tus pequeños, respondió. Sin embargo, jamás aprendiste a decirles, no, me incliné. No es que no te observen ni te aprecien, continuó. Es que saben que sin importar el maltrato que te infligen tu esencia, permanecerá intacta. No te marcharás. Respiré profundamente, permitiendo que las palabras se acomodaran, para que no se molesten en contemplar atrás. Añadió con delicadeza, me dolía el labio. Se percibía un dolor fulminante y brusco tras los ojos. Con razón estaba. Me había comprometido a ir a la casa de Andrés por motivos familiares y reuniones, pero en esa casa no había un rincón donde pudiera sentirme como en mi hogar. No deseaban escucharme, no requerían mi presencia. A pesar de sus esfuerzos, permanecía en el vacío. Alguien que ya había llegado al ocaso de su travesía. Sin embargo, no era reciclable. Tenía una jubilación, fondos, destrezas y una existencia que podía reinventar. Poseía un valor palpable, firme e indiscutible. Había pasado tanto tiempo sin reconocerlo. Esa noche mi sueño fue más profundo que en semanas. La colcha confeccionada con delicados hilos de algodón y lino aún respiraba el perfume del sol. La calma reinaba en el ambiente. Incluso el soplo de la ventana resonaba como un susurro de una nana. Visualicé una cocina resplandeciente bajo el sol, con masa caliente ascendiendo sobre la encimera y risas infantiles resonando en el aire. En ese lugar, Ernesto se lavaba las manos con un paño de cocina. Nadie me inquirió sobre mi partida. A nadie le preocupó la cantidad de dinero que escondía en su bolso. Al despertar la rosa en la mesita de noche, permanecía intacta, un poco más vibrante que el día previo. En el hogar de Teresa, la vida fluía como un torrente sereno, constante, sin prisas, pero rebosante de ternura. Casi una semana había estado allí. Cada amanecer arrancaba con una tetera y se dedicaba a cultivar su diminuto jardín de plantas. Posteriormente nos aventurábamos al mercado o nos deteníamos por un rato en el centro de artesanía local. Los días se deslizaban con delicadeza, como un torrente cálido que se alza al sol. Una vez durante los 2 primeros días, le confesé a Andrés que me había trasladado con Teresa y que jamás regresaría. No lo contacté más tarde. No me contactó ni siquiera para comprobar si Tomás había dicho algo desagradable, ni para explicarme lo que había dicho en la cena. Solo reinaba el silencio, como si mi partida fuera un destino predeterminado. Como si ya se hubiera hecho. Esa tarde de repente me percaté de que mi viejo pastillero había sido abandonado en la habitación de Andrés, en la mesita de noche del sótano. En ese lugar guardaba mi tratamiento contra la gota, que siempre renovaba en una farmacia de mi urbe. Tras un lapso de ausencia, el sufrimiento había regresado. Teresa aceptó acompañarme, aunque no deseaba que se transformara en un evento. Por lo tanto, en medio de sus labores, solicité un vehículo y me aventuré en solitario. La casa permanecía intacta al regresar. El jardín permanecía descuidado, los desechos esparcidos y el número de la vivienda estampado en la pared. Ingresé la clave y desbloqueé la puerta con cautela. No había presencia alguna. Desde el alto, escuchaba con atención el juego de Tomás, quizás en medio de un torneo vespertino. Me dirigí directamente al ocaso. Todo permanecía inalterado como lo había dejado.
La ropa de cama seguía arrugada y el ambiente aún respiraba un perfume de humedad. En la mesita de noche, mi pastillero permanecía intacto como si nadie hubiera notado mi ausencia. Lo recogí preparado para marcharme, justo cuando escuché los pasos arriba, y en ese instante el murmullo de Andrés. Me quedé inmóvil en el peldaño. Algo en mi interior me ordenaba que permaneciera inmóvil. Deberá proporcionarnos algo en algún momento, expresó. Si no podríamos dejar atrás la adquisición de ese hogar, María contestó con una voz tenue, demasiado delicada para que yo pudiera captar sus palabras. Andrés retomó su discurso, esta vez con una furia desbordante. Sin embargo, jamás deseamos que permaneciera tanto tiempo. El propósito de llevarla era explorar el terreno y descubrir cuánto dinero podría acumular. Y ahora ha marchado, y no tenemos motivo para indagar. El comerciante está dando vueltas, aguardando a ver quién abre la puerta primero. Me quedé ahí experimentando el frío, entrando en mis fibras como un torrente de aire gélido. Así que sucedió. No me habían invitado a conectar, ni a colaborar, ni a integrarme en ninguna iniciativa. Era una táctica económica, un tema para charlar en un proyecto a largo plazo. Me habían llevado a ese lugar no por cariño, sino como una llave mágica. Miri había sugerido que el propietario podría estar interesado en vender. Ignoró su relevancia en ese momento. Nunca pensé que tu conexión conmigo fuera posible. Sin embargo, ahora era evidente. Mi presencia era una estrategia. Mi existencia, mis ahorros fragmentados en sus acuerdos inmobiliarios. Estrechamente apreté el pastillero y me desvié con cautela, evitando que la puerta emitiera ningún sonido. Al regresar a la morada de Beatrice, los dedos seguían congelados. Regresaba del mercado con una bolsa de compras en la mano. Al verme inmóvil en el porche, se apresuró a acercarse a mí. «¿Qué sucedió?», inquirió frunciendo el ceño mientras introducía la llave en la puerta. «Estás pálida». La respuesta fue tardía. No fue hasta que nos adentramos y ni siquiera me había deshecho de los zapatos, cuando finalmente me atreví a comunicarme. «Estoy escuchando a Andrés». En el rincón culinario, conversando con Claudia. Se quedó inmóvil con las llaves aún sujetas a la llavera. Quedé absorto en la bolsa de manzanas que sostenía en su mano con una voz tan tenue que casi se desvaneció. Afirmó que me habían traído únicamente para descubrir cuánto dinero poseía, que no era recibida con entusiasmo. Ya habían trazado el plan para que colaborara en la adquisición del hogar. Teresa abandonó la bolsa y se giró completamente hacia mí. «¿Es cierto lo que dijo?», inquirí. Sus palabras eran exactas. Algún día tendrá que proporcionarnos algo. Si no lo hacemos, jamás podremos adquirir ese hogar. La respuesta fue tardía. Ignoró mi mirada y permaneció inmóvil, como si aguardara la palabra final. Y lo realicé. Sin embargo, esta vez, mi voz permaneció inmóvil. No es que jamás hubiese pensado en brindarles apoyo. Vea, en realidad tengo la intención de hacerlo una vez que todo esté en orden. Consideré que podría destinar una fracción de lo que obtuve al vender mi hogar para asistirlos con la entrada. Sin embargo, ahora lo comprendo. En su opinión, no soy una madre. Soy un saldo financiero. Una señora de hogar, con una sonrisa acogedora. Teresa dejó escapar con una voz tenue, pero inquebrantable. «Es un acto de generosidad, brindar apoyo, y si optas por no hacerlo, eso no te transforma en una asesina». «No logran captarme», respondí, y el agotamiento en mi pecho se convirtió en una verdad finalmente proclamada. No les importa, solo les preocupa si soy de utilidad. Teresa se aproximó al Laurante y abrazó mis manos entre sus dedos. Levanté la mirada con una voz serena y serena. «Me dispongo a adquirir esa casa. No lo desean, ¿verdad?».
murmuré con lentitud. No voy a frenar su deseo. Sin embargo, en esta ocasión, seré yo quien tome las riendas. Teresa experimentó una chispa en sus ojos, algo que jamás había presenciado. Ahora lo comprendes, respondió. No estás robando su porvenir, estás reencontrando tu esencia. En la tarde me puse en contacto con el propietario del apartamento. La contestación llegó con rapidez. En efecto, la vivienda contigua se anunciaba con discreción en una plataforma confidencial. Los dueños, una pareja de veteranos, se disponían a retirarse y trasladarse a Florida, ansiosos por vender y en busca de un comprador que no complicara las cosas. ¿Podría ofrecer un pago en efectivo?, indagó el agente por teléfono. Alguna persona ha mostrado interés, pero su hipoteca sigue pendiente. Sin titubear, pagaré en efectivo. Respondí sin titubear. Mi voz resonaba serena, inquebrantable, sin un respiro. A mí mismo me dejó boquiabierto lo confiable que era. En ese caso es muy probable que tenga prioridad, respondió el agente. Mañana podemos realizar una visita virtual. No es imprescindible estar presente. Colgué y me quedé inmóvil, mi corazón palpitando con vigor por esa palabra. Abonar en efectivo. Resonó en mi mente por un lapso mayor al que anticipaba. Esa noche me acurruqué frente a la ventana y dejé caer la rosa que parecía haberse desvanecido. Con unas destrezas meticulosas, deshice meticulosamente los pétalos externos, rugosos y frágiles, revelando el corazón de la flor, donde aún se veía un tenue vestigio de rojo. Ya casi había llegado a su fin, eso lo sabía. Sin embargo, me resistía a desecharlo. Esta rosa, como yo, había sido extraída de la morada de alguien abandonada, a secarse sin que nadie la viera provechosa. Sin embargo, ese no era el ocaso. Era una señal. Mi versión final había llegado. Es momento de dar vida a un nuevo comienzo. Desde ese instante, mi existencia sería exclusiva para mí. Después de varios días, el agente regresó a llamar. La documentación está lista. Señora Laura, en este momento, usted es la dueña absoluta del hogar. A breve se llevará a cabo una revisión habitual de la propiedad. Añadió. La fecha será acordada con los propietarios actuales. Terminé la conversación y deposité mi taza de té con delicadeza en la mesa. Afuera, un soplo elevó el borde de la cortina, transformándola en un baile lento de aire. Y por un instante me sumergió en el tiempo, cuando Ernesto me llevó por primera vez a la morada donde residimos durante 30 años. El viento me parecía idéntico. Me cuestionó. ¿Te sueñas con vivir aquí el resto de tu existencia? En ese instante no tomé mucho tiempo para meditarlo. El simple hecho de que estaba a mi lado era suficiente para mí. ¿Qué tal ahora? Tenía que dominar el arte de mantenerme a mi lado. Era sábado, la jornada de la asistencia. Andrés ya había recibido la información, pero la agente no le había revelado quién era el comprador. Eso era exactamente lo que deseaba. Sin complicaciones, sin ambiciones. Solo la verdad desvelada. Justo en el instante preciso. Teresa se empeñó en seguirme. No permitiré que te encuentres con ese hombre en soledad. Abre los ojos y suspiró. En esta ocasión, no entraré con la cabeza abajo. Aguardamos en la entrada del vecindario, hasta que la agente, una mujer asiática enérgica y sensible, con movimientos precisos y un tono profesional, nos abordó. Los inquilinos ya han regresado a su hogar, murmuró abriendo la puerta. Me presentaré primero y les comunicaré que estamos presentes. Me quedé contemplando esa entrada tan conocida. En un instante vi a Tomás en ese lugar, implorando la consola más reciente. En aquellos tiempos creí que solo era un infante. Ahora lo comprendía con mayor claridad. Desde su infancia sus progenitores le habían inculcado el arte de solicitar a los demás. Después de unos instantes, el agente nos indicó la entrada. Me incliné, tomé un respiro hondo
y me adentré en el hogar que antes había conocido hasta el más mínimo roce y fragancia. Claudia se encontraba recostada en el sofá mientras contemplaba una revista. Andrés se aferraba a la puerta de la cocina con los brazos cruzados y una mirada inquieta. Al descubrirme, sus ojos se abrieron con una gran sorpresa. «Mamá», inquirió con un tono de incredulidad, «¿qué estás haciendo en este lugar?» No le contesté, me dirigí directamente al corazón de la sala y regresé hacia el agente. «En primer lugar, me gustaría explorar el sótano», respondí con serenidad. «La última vez la ventilación me resultó desagradable», confirmó con firmeza. «Claro que sí. En este día solo confirmamos lo que hallamos». Se levantó Claudia. «Aguarde, consumidor. ¿Qué deseas comunicar con el comprador?» Observaba cómo el rostro de Andrés se transformaba. Se giró suavemente hacia mí y su voz se desplomó de manera inesperada. «¿Serías el vendedor?» En ese instante lo contemplé con serenidad, como si estuviera ofreciendo una taza de té. «Sí, la morada. Ahora pertenece a mí». Claudia se desvaneció. Andrés se quedó mirando con asombro. ¿En qué momento y por qué? En ese día me aventuré a hallar mi remedio, respondí interrumpiéndolo. Te escuché en el comedor, se congeló en el congelador, confirmaste que al final debía contribuir con el dinero. Traerme a este lugar era una manera de descubrir cuánto poseía, y que una vez que me marchara, no tendrías razones para exigirme nada más. Su rostro se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eres un espía? No estaba prestando atención en secreto, afirmé y dibujé una sonrisa delicada y melancólica. Se encontraba allí mismo. Te resultaba indiferente si te escuchaba o no. La habitación permaneció inmóvil. El videojuego de Tomás resonaba suavemente desde el cielo, como si emergiera de un universo paralelo. Andrés abrió la boca, quizá con la intención de discutir, pero las palabras no le llegaron. Claudia tomó la palabra. Su tono de voz era inquieto. «Laura, si siempre tenías en mente adquirir la casa, ¿por qué no lo hiciste?» No respondí con firmeza. No tenía proyectos en mente. En realidad tenía la intención de asistirte. Tras la venta de mi hogar, poseía ciertos recursos y estaba considerando ceder una porción para la entrada. Pensé que quizás, solo quizás, podría contribuir a forjar una base firme para ambos. Exploré sus miradas. Sin embargo, oí tus palabras. En ese instante, comprendí que no te debo nada, ni una moneda. Andrés se levantó con la mirada llena de emoción. ¿Qué sucedió entonces? ¿Una retribución? ¿Intentabas humillarlas? ¿Te das cuenta de que estábamos aguardando al vendedor? ¿Y tú? No toqué ni un centavo de tu dinero, respondí con firmeza. Me consideraste un impedimento para tu porvenir. Sin embargo, ignoraste que yo era la que estaba siendo empleada. Estimada destruida. Los siguientes 10 minutos resultaron ser una travesía enredada. El individuo se desempeñó con maestría. Firmas, retratos y papeles. Verificación definitiva, aprobación, enumerado en la sala de estar. Andrés y Mary permanecieron inmóviles como dos individuos encadenados a un aguacero, sin determinar si su silencio era fruto de la conmoción, la vergüenza o simplemente la incredulidad. Antes de marcharme, regresé a su lado. «No voy a exigir la propiedad de inmediato», respondí. «El contrato de alquiler te concede un mes extra. En ese momento regresaré. El miedo no es necesario. Ahora, esta morada es propiedad de otra persona». No aguardé a ver cómo reaccionaría. La puerta se cerró con delicadeza tras mí, y por vez primera en años lo comprendí. Finalmente había eliminado mi apellido de su lista de amigos útiles, y me adentré con total intensidad en un universo personal. La morada de Teresa era un oasis de serenidad,
un rincón donde nadie necesitaba articular mucho para captar su esencia. Las amapolas del techo habían resurgido, y la cocina aún respiraba el dulce fragancia de la cena del día anterior. Mientras la radio entonaba melodías de antaño, me acomodé en la sala y remendé la antigua costura de mi bufanda. Pensé que hoy sería un día sereno como el anterior. El timbre resonó. Teresa apareció desde el rincón de la cocina. Levanté la cabeza y abandoné el costurero. Ella se apresuró a abrir el portal. La escuché susurrar suavemente. «Saludos, querida tía Teresa». La voz de Andrés destilaba esa cortesía meticulosa y aplicada que tanto apreciaba. De pie sostenía una bolsa de regalos meticulosamente embalada. «¿Está mi madre en su hogar? Acércate a verla». Me levanté, no experimenté ninguna emoción inesperada ni un suspiro de esperanza. Solo un soplo que me invadía el pecho en silencio, como agua que ha estado reposando demasiado tiempo y se está enfriando. Teresa se percató de mí. Antes de que se inclinara y lo permitiera entrar, hice un gesto con la cabeza. Al entrar, Andrés observó su entorno. En el instante en que me vio, su rostro se transformó en una sonrisa cálida y amable. Mamá respondió recostada en la silla que me acompañaba. Solo deseaba comunicarme. Cada cosa. La bolsa de regalos reposó sobre la mesa central. Eran las deliciosas galletas de té que te fascinaban. Me aventuré a esa tienda que te encantaba. No logré alcanzarlos. No pronuncié ni una sola palabra. Se limpió la garganta y se inclinó hacia Laurante, como lo hacen las personas cuando desean mostrar su apertura. Sé que hice algunas cosas que no funcionaron como esperaba. Tal vez te hizo sentir que no estabas a gusto. Sin embargo, te agradecemos profundamente por haber venido a nuestra asistencia. Realmente. Sin embargo, no expresé nada. Así que ahora comprendo que todo lo relacionado con la casa podría haber sido una elección impulsiva. Sin embargo, reflexionaba sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, que se integre a la familia. Tomás creció en ese lugar y ahora es su hogar. ¿Deseas que te lo entregue?, susurró, lamenté. Tal vez podamos comenzar con una carta de intenciones, un juego de palabras. Nos quedaríamos, preservaríamos el refugio de Tomás. Por eso llegaste, respondí con delicadeza. Oh, no, mamá, se presentó. No te presentaste para conversar. Respondí con firmeza y claridad. Te presentaste para indagar, se congeló en el congelador. Me acurruqué en el sofá, manteniendo la serenidad en mi voz. Comprendo que deseas edificar tu existencia y brindarle estabilidad a Tomás. Lo que no comprendo es disfrazar tus carencias económicas en beneficio de la familia para exigirme los ahorros eternos. Le brotó una sonrisa. El eco de su voz se desvaneció. Eres mi progenitora. Somos una comunidad. No es así. Familiaridad. Beatrice, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Su tono de voz era incisivo, casi asfixiante. ¿Te acuerdas de quién es tu madre? Andrés. Giró su cabeza hacia ella, asombrado. Durante años te educó en soledad. Dado que necesitabas fondos para el campamento de verano en la primaria, ella se dedicaba a arreglar 3 hogares diarios para recuperarte. El año en que tu padre falleció, ¿quién respaldó tu financiamiento? ¿A quién te regalaron tu primer ordenador usado? Sus palabras emergieron como una furia oculta durante largos años. Te trasladas a otra ciudad por motivos laborales. ¿Quién te abonó la renta de 3 lunas? ¿Quién te trajo dinero y alimentos congelados por correo en un momento de falta de Blanca? ¿En qué momento te exigió algo en cambio? Quería pedirle que cesara, pero mi garganta estaba llena de un nudo. No logré. Beatrice se aproximó a nosotros, ubicándose entre nosotros. No te equivocaste, Andrés. La utilizaste. Después de que se marchara, no habría razón para pedirle dinero.
Eso no es imperativo. Es un desastre. No tienes el honor de ser bautizado como su hijo. La habitación permaneció inmóvil. Andrés abrió la boca, pero el aliento se desvaneció. Me levanté, extendí la mano y toqué delicadamente la bolsa de regalo que reposaba sobre la mesa. Hazlo, respondí. No lo requiero. Su rostro había quedado descolorido. Sus dedos se alinearon con los bordes de la bolsa. Solo pensé que quizás aún existía una oportunidad. Has reflexionado demasiado, contesté. Intentó avanzar hacia la puerta con una lentitud que no había experimentado nunca. Cada avance se veía más arduo que el previo. Al cerrar la puerta tras él, Teresa se aproximó y acarició delicadamente mi hombro. Durante un instante me quedé observando la puerta y algo en mi interior hizo un clic. El pasado. Yo siempre había esperado que él regresara expresando su descontento, urgencia por mí y deseando que regresara. ¿Qué tal ahora? En este momento solo deseaba que se marchara para siempre. Esa noche me aventuré al jardín y arrancé 2 rosas recién nacidas. En mi antiguo jarrón junto a las flores secas que había llevado de mi antigua morada, las puse. Lo antiguo y lo renovado en un abrazo mutuo. En su justa proporción, Teresa entonaba una melodía delicada desde el rincón culinario. Carolina me comunicó que los pequeños habían creado tarjetas que enviarían en breve. Afuera el viento soplaba suavemente y las cortinas se levantaban delicadamente como si celebraran el amanecer. Me acomodé y redacté una misiva. Solo una palabra. No es que no te aprecie, sino que finalmente he descubierto el arte de amarme a mí mismo. Tras la marcha de Andrés, me refugié en la ventana de la cocina contemplando cómo la campanilla del porche se deslizaba delicadamente bajo el viento. Sus notas delicadas y dispersas resonaban como una despedida profunda a una existencia que realmente había abandonado. Teresa jamás repitió esa jornada. Simplificando. Regresamos a nuestras existencias como si nada hubiera ocurrido. Ella persistía en su peregrinaje matutino al centro comunitario para realizar labores de voluntariado, y lentamente reanudé las facetas de mi ser que había abandonado: hornear, tejer manualidades y devorar libros. Al trasladarse, Andrés no llegué a visitarla, no mencionó el día exacto, solo solicitó a la gente que enviara una comunicación oficial de que la habían liberado. Al regresar a mi hogar, el calor se había vuelto insoportable. El jardín se había llenado de verde. La morada se encontraba en un estado de serenidad como un sueño recién despertado. La fragancia había mutado. El bálsamo de Tomás y la fragancia de Claudia habían desaparecido. En su sitio polvo madera y esa serenidad que escapa a la presencia de cualquiera. Exploré cada rincón a pie de cama, rememorando el día en que entré. Las miradas inquietantes, los diálogos superficiales y el frío aire del sótano. No había experimentado nunca la sensación de estar en mi hogar. Sin embargo, en este momento, era posible. Contraté a un equipo de limpieza, reemplacé el suelo y engalané la sala con un toque de color. Las antiguas paredes de carbón se desvanecieron sustituyéndolas por un cálido beige crema. Las telas de las cortinas eran de algodón y lino, exactamente como me encantaba. El sofá de cuero fue reemplazado por uno acogedor y celeste que hallé en una tienda de segunda mano, justo en la calle Cambié. Únicamente un aspecto en la cocina. El aceite de oliva que había traído permanecía intacto. La desinfecté y la coloqué junto a los fuegos en el lugar indicado. En la penumbra, la cama ha desaparecido. Transformarlo en una acogedora oficina trastero. Las telas, las manualidades de papel y las cajas de fotos recuperaron su trono. Incluso puse en marcha un sistema de refrigeración. No sufriría más dolores en las articulaciones debido a la indiferencia de los demás.
Posteriormente, en el marco de la ventana, sembré rosas frescas. No de mi hogar ancestral. No se encuentra en el bosque de Beatrice. Una novedosa especie de tonalidad nibia y fragancia delicada, tal como lo experimentaba en mi interior. Muy pronto me integré a la comunidad de Beatrice. Llevaba semanas motivándome a emprender esta aventura. Confeccionas criaturas de fieltro 10 veces más eficazmente que las trabajadoras sociales. Se reía. Mi primera jornada en ese lugar comenzó con una luminosa mañana de viernes. Encontré algunos proyectos antiguos y una caja de utensilios. Solo deseaba sentarme a la distancia y contemplar. Sin embargo, al arribar una de las coordinadoras, una dama encantadora con un resplandor en los ojos, me guió con delicadeza hacia Laurante. «Necesitamos un líder para el equipo de manualidades de hoy», expresó. Sonreí y respondí con una sonrisa. «No pertenezco al ámbito laboral». «No es necesario estarlo», respondió. «Basta con estar abierto a compartir». Así, sin más preámbulos, conduje al grupo. El proyecto de aquel día consistía en esculpir marcos de fotos con recuerdos íntimos. Alrededor de la mesa se congregaban 10 ancianas, algunas con problemas auditivos, otras con manos temblorosas, pero todas disfrutaban de una sonrisa sincera. «¿Eres estudiante?», me inquirió una mujer vestida con un suéter de color rosa. Abre los ojos y suspiró. «No, solo fui una persona que perdió su relevancia cuando dejé de ser útil». Pose un instante, luego extendió la mano y me la tomó en su mano. «Bueno, en este momento te requiero, agradezco mucho». Desde ese momento imparto lecciones semanalmente. Nos expandimos de talleres manuales a diminutos clubes de intercambio. En última instancia, alguien propuso: «Laura, ¿por qué no organizas una conversación sobre la segunda mitad de tu existencia? Tienes un relato propio. Todos debemos adquirir el arte de recuperarte». Me divirtió con la idea. Sin embargo, alguien ya lo había puesto en el calendario del mes venidero. El día de la charla, la sala se llenó más de lo previsto. Algunos llegaron acompañados de una silla de ruedas. Unos llevaron a sus vástagos. Una mujer apareció con un pastel hecho a mano y declaró: «Lo hicimos como reconocimiento por su valentía». De repente mi voz se desvaneció en el frente de la sala. «No soy un experto», empecé. «No me considero oradora. Soy simplemente una mujer, una progenitora, una anciana a la que una vez le comunicaron que ya no era necesaria. Sin embargo, ahora tengo mi hogar propio, mi propio instante, mis camaradas personales. ¿Se quiere destacar? Eso no es asunto de nadie más». Los aplausos persistieron más tiempo del previsto. Esa noche arribé a mi hogar y me refugié en el abrazo de los rosales. Retiré los brotes secos y reemplacé el agua con delicadeza. Mientras me encontraba allí, reflexioné sobre Tomás. Me cuestioné si habría desintegrado la consola, si seguía aguardando ansiosamente a que alguien le regalara una nueva. Sin embargo, su furia ha menguado. Lo captaba de inmediato. Algunos infantes se adelantan en su crecimiento, y al fin, como madre y abuela, había descubierto el arte de no aguardar. En mi rincón central reposaban algunas imágenes frescas. Teresa y yo, con nuestras insignias artesanales en mano. Una de mis compañeras abrazando con orgullo las tijeras y exhibiendo nuestras creaciones artesanales. Una de las hijas de Carolina llevó una tarjeta hecha por ellos adornada con retratos de una mujer canosa, con tijeras de podar, mientras las rosas florecen tras ella, bajo el resplandor del sol. Dentro murmuraba: «Abuela Laura, este es tu rostro. Eres nuestra abuela titánica». Me reí despacio y puse la tarjeta en el corazón de la mesa. Mi existencia se transformaba en un mosaico con grietas antiguas y fragmentos renovados que se entrelazaban de nuevo. No necesitaba ser impecable, tenía que ser exclusivamente mío. La primera vez que oí hablar de Andrés fue a través de un vecino.
La señora Vega, la vecina de Teresa, apareció en el jardín para conversar un rato. ¿Has oído hablar de que tu hijo se trasladó a uno de esos diminutos apartamentos en Broxton? Inquirió con indiferencia apuntando hacia la calle, el que se encuentra en la esquina al borde de la arteria principal. Cambié mi postura un poco. Me pareció que estaban aguardando una hipoteca para adquirir una vivienda. Se inclinó sobre sus hombros. Me topé con la demora en el pago del préstamo, y sucedieron otros eventos. Me parece que Claudia está trabajando desde casa. Una metamorfosis laboral. Me encontraba allí. El día en que se trasladaron no parecía un día lleno de alegría. No hice más preguntas. Volví a cortar las ramas. Sin embargo, en algún rincón de su ser, un hilo se deslizó con delicadeza. Pensé que su existencia no podía ser sencilla en este momento. Sin embargo, por una vez, no experimenté la urgencia de remediarlo. Después de unos días, recibí un paquete insólito, sin destinatario, solo mi nombre y mi dirección. En el interior reposaba una diminuta caja de madera arrugada. Lo sé de inmediato. Albergaba una colección de misivas ancestrales que le había enviado a Andrés hace más de una década. En aquellos tiempos, él estaba en la universidad y residía fuera del estado recién emancipado. Cada mes le enviaba una misiva carente de consejos, llena de recuerdos. El frío acecha, así que apuesta por un abrigo. La próxima semana te enviaré el dinero a tu cuenta bancaria. No te olvides de tu cita con el galeno. Desde siempre creí que los había arrojado. Sin embargo, los guardó, y justo en ese instante los había devuelto. Además, había cartas recién esculpidas a mano entrelazadas con las amarillentas. Todas las noches, Tomás me cuestiona si la abuela volverá. Le mencioné que estás colaborando en la atención de otros pequeños en otro rincón. Sin embargo, estoy seguro de que nos despojamos de ti. Mientras desmenuzaba mi caja de herramientas, hallé tus cartas en el fondo. Las devoré con devoción. Me fascinó. Has permanecido en silencio durante gran parte de mi existencia. En este momento de serenidad en la casa, recuerdo como cuando estabas ahí, a pesar de nuestras pocas palabras, la luz siempre brillaba. Me ardecían las pupilas. Fue como si una puerta que había permanecido inmóvil y fría durante años, finalmente hubiera recibido un golpe. No contacté, no contesté. Reinstalé las cartas en la caja de madera y la escondí en el rincón del salón, junto a mis proyectos de manualidades y antiguos archivos fotográficos. No estaba en la colección de dolencias, ni al de las evocaciones. Era algo completamente diferente, algo que todavía estaba en proceso de metamorfosis. Tras un taller de colas de recuerdos en el centro comunitario, uno de los voluntarios se apresuró a asistir. Laura, alguien ha llegado para buscarte. Emergí y me topé con Andrés, sentado en un banco a la entrada. Utilizaba una camisa modesta y pantalones de color caqui. En ambas palmas sostenía una bolsa de papel. Al percatarse de mí, se levantó con una expresión de incertidumbre. No me encuentro aquí para generar conflictos, expresó con rapidez. Crea en ti mismo. Me presentó el bolso. Tomás hizo esto ayer. Afirmó que le inculcaste la arte de las filas. Confiaba en que desearas presenciarlo. En el interior se encontraba un marco de fotos, de forma caprichosa, confeccionado con papel resplandeciente. En el corazón del jardín, una instantánea de Tomás y yo, sembrando flores. En el rincón con letra curvada y rotulador, decía para la abuela Laura: «Las galletas me hacen falta». Reí no una sonrisa de perdón, sino una sonrisa de emancipación, de ternura. Andrés me observó con un tono de voz que jamás había escuchado. Entiendo que no puedo aguardar a que me dejes entrar de inmediato. Sin embargo, deseaba que tuvieras conocimiento de que lo he intentado, no solo por tu felicidad de mi parte, y a través de Tomás. No deseo que su destino sea igual al mío, lamentablemente.
explorador. Me atreví a hacerle un gesto con la cabeza. Por lo tanto, continúa intentándolo. No nos envolvemos en abrazos, no caemos en lágrimas. Solo dos árboles agotados, reposando en su serena sombra. Antes de marcharse, expresó: si te apetece, me gustaría enviarte un mensaje mensual de Tomás Esculturas. Tal vez, solo no deseo perder las piezas esenciales de tu ser. De acuerdo. No por su culpa, no por el pequeño que aún pintaba con crayones. En aquella noche, abrí la caja y extraje las cartas. En esta ocasión, no las guardé más en la caja de madera. Los enlazó con una delicada cinta de seda y los escondí en una carpeta renovada. La etiqueta que coloqué proclamaba: «El ayer sigue floreciendo». Y justo en ese instante, comprendí. También lo era yo. Los días se ajustaron a una cadencia ininterrumpida. Cada 2 semanas impartía lecciones en el centro comunitario. En ocasiones acompañaba a Teresa al bazar para descubrir tesoros de segunda mano. Regresábamos al hogar, calentábamos una tetera, y yo esculpía unas rosas para adornar el marco de la ventana de la cocina, la primera semana de cada mes. Tomás me regalaba un paquetito adornado con un saludo. En ocasiones escondía un fresco inédito, en ocasiones un simple adhesivo, con una única línea. Abuela, me llevé la victoria en un concurso literario en la escuela. Hablé de ti, no contesté, no por evitar que me estremezca. Sin embargo, era consciente de que ciertos vínculos no requieren una celeridad para florecer. Crecen pausadamente como raíces profundas en el suelo. Era sábado bajo un sol tan feroz que parecía una locura. Sumergía las manos en el agua mientras arrancaba la maleza del jardín. Levanté la puerta. Se llamaba Andrés, sin envoltorio de cartón, a falta de Tomás. Adoptaba un atuendo casual como un espejo de su propio reflejo, que no había visto desde que había terminado el instituto. Con esa postura un tanto torpe y optimista que adoptaba al llegar a la puerta, me preguntaba: «Mamá, ¿tienes un momento para mí?» Cuestión: ¿sería posible que me invitaras a un café? Me sumerjo en el agua y asentí. Nos dirigimos a un diminuto café en la esquina, no al mío habitual, sino a uno que él había seleccionado. No me preocupaba. En ocasiones, una nueva ubicación te permite desvelar los secretos antiguos con mayor nitidez. Nos refugiamos en el silencio por un momento. Al revisar el menú, optó por un café con leche. ¿Aún disfrutas de la magia del té negro?, inquirió con cuerdo. Al llegar mi té, lo tomé con ambas manos y paseé despacio el borde de la taza con mi pulgar. «Mamá», exclamó finalmente. «Últimamente he estado profundamente meditando. Siempre estabas presente para mí. Y en un instante dejé de contemplarte». No contesté. Levanté la mirada y lo contemplé con sinceridad. En el instituto recibía tus mensajes mensuales. Cada vez que realizaba un examen, recordaba el nombre de todos mis camaradas. En aquellos tiempos me resultaba molesto. En exceso, soltó un riso cauteloso. Sin embargo, tras mi graduación, comencé a trabajar. Me casé y me convertí en padre. Y a pesar de que necesitaba más que nunca tu orientación, confié en que me lo solicitaras. No te inquirí sobre tu estado. Nunca te invité a disfrutar de unas vacaciones. A Tomás jamás le revelé tu pasado. Él alzó la mirada. En esta ocasión sus ojos permanecieron inmóviles. Cuando te marchaste me di cuenta. Todo lo que hiciste fue por voluntad propia. Fue por el amor que sentías por mí. Mi té se deslizó con delicadeza. Mi voz se reducía a un tenue murmullo. No abandoné mi inquietud por ti. Apenas empecé a preocuparme por mí mismo. Iluminado, se quedó inmóvil. Lo contemplé. No eres la única que piensa que el amor maternal es algo que se toma como un regalo. No te convertirás en la última. Sin embargo, no puedo permanecer como la maestra que solo imparte, y nadie la contempla. Afirmó con cautela. Había algo pesado en sus ojos. Una especie de entendimiento. Quizás
o desacuerdo, ¿podría concederme mi tiempo? Inquirió, no para desmantelarlo todo, sino para que comprendas que estoy trabajando en ello, para alcanzar el éxito, a ti y a mí. Gracias a Tomás. No deseo que se desarrolle y olvide la gratitud. Respondí con un murmullo. No te impediré que alcances la excelencia. Sin embargo, Andrés, la reverencia no se expresa, se realiza. ¿Necesitas mi apoyo? Inicia tu colaboración conmigo. ¿Deseas que Tomás florezca con sensibilidad? Por lo tanto, comienza por ti mismo. Soltó un suspiro largo y lento, como si algo finalmente hubiera alcanzado el cielo. Nos comunicamos durante más de 1 hora, sin debate, sin llantos, años de secretos ocultos, narrados con delicadeza y dejando que cada detalle fluya sin cesar. Al partir el resplandor del sol se depositó sobre sus hombros, y por primera vez lo contemplé diferente al pequeño que una vez llevé conmigo. No como un ser humano que ahora tenía la capacidad de sostenerse por sí mismo. Es probable que vuelva a chocar. Podría seguir repitiendo palabras equivocadas. Sin embargo, ya no aguantaba el peso de la responsabilidad de cada acción que emprendía. En Laurante nos convertimos en dos individuos distintos que tal vez descubrieran el arte de la dignidad. Resultó que también éramos progenitores. Al llegar a mi hogar, abrí la caja y extraje la tarjeta final que Tomás había enviado. En esta ocasión respondí, solo una palabra. Agradezco tu mención de que me encanta el pastel, Red Velvet. En tu próxima visita, te enseñaré a realizar el arte del glaseado. El sobre fue sellado. Presioné el sello y lo puse junto a la puerta para ser enviado por correo electrónico. Afuera el astro rey brillaba con una nitidez sin igual. Las rosas del jardín habían desplegado unas cuantas más flores. En el rincón, una imagen renovada se había adherido al marco de la repisa. La semana pasada. Teresa y yo abrazadas en el taller de manualidades. Yo sostenía la bolsa de tela recién confeccionada. Su rostro rebosaba de alegría y felicidad. En un instante me acuerdo de algo. Entré en la habitación, desentrañé un armario y hallé una nota adhesiva. Escribí un breve mensaje y lo firmé delicadamente contra la puerta, la morada de Laura. Saludos, no era para otros. Correspondió a mí, una bienvenida a un hogar sereno y perpetuo.